Sí, me Buenas escucha. tardes. No me podía conectar, estaba ponía la clave y me la rechazaba. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, espero que a mí también me traigan un tecito en cualquier momento. Tenés Vamos que a ver tener si- una hija buena como la que tengo yo. A mí, ¿sabe lo que me hace mi hija? A mí me hace así. Así. Eso ¿Sabés qué pasa? Lo mío es una cuestión de conveniencia, porque ella está estudiando, está en segundo año de psicología. Yo tengo 4 hijos, una ya casada con nietas. Entonces, yo la atiendo, ella me atiende a mí, cuando ella estudia, yo estoy obligada a hacerle mate. O sea que no es un trueque esto. es un buen trueque, es una buena, El mejor de es una todos. buena, se dice un contrato. En términos jurídicos es un buen contrato. Exactamente, pero es el mejor de todos, ¿eh? Obvio. Bueno, somos 75, vamos a esperar 5 minutitos más, porque la clase pasada éramos como 120, así que vamos a esperar unos minutos para esperar que sigan entrando. Yo tuve algunos problemitas con la clave, así que espero que vayan llegando, que se vayan... Hola, buenas tardes. Deben estar dando el trabajo práctico posiblemente de ¿De qué? Derecho Político. Ah, ¿tienen políticos? ¿Se les suma hasta ahora? Hasta las 8 hay tiempo, puede ser que varios estén en el último término del plazo. Bueno. Mientras tanto vamos a conversar algunas otras cuestiones que me parece que son interesantes, quizás para los que están transitando su primera experiencia en la facultad, que me imagino que muchos de ustedes hacen una materia de primer año. Este trayecto inicial es como raro hacerlo de esta manera, ¿eh? Hay muchas cosas que tienen que ver con la adaptación al medio universitario que ahora, bueno, van a ser diferentes o van a ser, por lo menos con esta distancia, por un tiempo más. Cualquier duda que tenga que ver con eso, cualquier duda que tenga que ver con cómo organizar su bibliografía, con cuestiones de métodos de estudio, ustedes no tengan duda en preguntar o tomarse unos minutos para que podamos allanar estas preguntas que habitualmente suelen surgir en la propia clase, o en los minutos que quedan al finalizar la clase, pero bueno, en este contexto es como encontrar el momento para ese tipo de conversaciones es como difícil. Pero ustedes, como la otra vez propuso uno de los compañeros, vamos a tener espacio para otro tipo de intercambio y no tengan problema en consultar o charlar de estas cosas. Algo que nos interesa particularmente, que a veces es más complejo con los chicos más jóvenes, por ahí con los más adultos que tenemos otra dinámica, nos pasa casi naturalmente por nuestro modo de vida, pero tiene que ver con cómo nosotros transitamos la información de lo que está pasando en nuestro contexto habitual. Para un estudiante de abogacía, estar situado en qué está pasando no es menor, porque si ustedes se dan cuenta y ustedes están atentos, y a medida que vayan transitando los contenidos teóricos, van a ver que la gran parte de los fenómenos que nosotros vivimos cotidianamente están impactados por el derecho. Y en esto les pueden ir surgiendo preguntas o interrogantes que todavía desde el punto de vista teórico uno a veces no tiene cómo darle una mirada teórica. Y si nosotros solamente pensamos, desde la semana pasada, ¿se acuerdan que la semana pasada estábamos con el caso de esta nena que se había desaparecido, que está todo el país en vilo buscándola? Estábamos en ese contexto de la información cotidiana con esas cuestiones. Fíjense todo lo que pasó en esta semana. Esta semana, gran parte de las noticias de esta semana de los diarios, podemos hablar también de cómo se direcciona la cuestión de la información o sobre teorías de cómo se manejan los medios periodísticos. Pero más allá de qué teoría ustedes participen o qué teoría a ustedes les guste respecto de esto, no podemos negar que estamos impactados todos por todas las noticias de esta semana y que gran parte de ellas han tenido contenido jurídico. ¿No? ¿Alguien? Espérenme un segundito, chicos, espérenme un segundo. Que tengo una interferencia acá en cada... Hola, mam. Sí, llegué. Estoy en la clase de Zoom.
¿Hola? ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí, sí. Sí, se escucha. Es sí. muy difícil concentrarse y dar una clase con 4 hijos a los gritos en una casa. Pero bueno, parte de la adaptación de la cuarentena. Ustedes habrán visto que estuvimos impactados por un montón de noticias y montones de ellas tienen que ver con el mundo del derecho. Entonces, este mundo es un mundo que se filtra por todos los rincones, se filtran por todos los lugares. Y a medida que nosotros vayamos transcurriendo la materia, van a ir surgiendo dudas, interrogantes, preguntas. También si ustedes han elegido esta carrera, deben tener algún nexo de, sea gusto, vocación o algo que los convoque a pensar estas temáticas. Y en ese sentido ustedes, me imagino que verán series de abogados, películas de abogados, ¿no? ¿Miran algo de abogados o no? ¿No, Sí. no son Sí. fan? ¿Cuáles? Sí. Díganme cuáles son las preferidas. Sweet. La ley de los audaces. Es buenísima. Esa me llevó noches en vela, esa serie. Muy buena, muy buena. No, es que te deja sin palabras el abogado. Te deja Sí, sin re. palabras, ¿no? Muy buena, esa es muy buena. ¿Qué más? ¿Cuál otra les ha gustado? Cuando yo era estudiante había unas buenísimas, ahora ya ni las encuentran, pero había muy buenas. How to Get Away with Murder o Cómo salir de un Buenísima. asesinato es buenísima. ¿Qué le gustaría ser esa profesora, no? No meterlos en esos Sí. líos, pero no llegar a tanto. Pero es muy buena también. Esas Sí. recomendaciones entre ustedes tienen un grupo, ¿o no? De WhatsApp. Sí, Bueno, recomiéndense pelis y series. ¿Por qué? Porque más allá de que es un contenido que es lindo, porque es entretenido y es un contenido, hay muchas cuestiones teóricas que están insertas en este tipo de películas que son muy interesantes para ver. Hay una serie que es sueca, creo que es sueca, que se llama Arenas Movedizas, se las recomiendo. ¿Alguien la vio? ¿La viste, Catalina? No te escucho. No, ahora me parece que sí. Bueno, busquen la serie esa, Un abogado defensor. Son pocos capítulos, creo que son 8. Si la llegan a ver, la comentamos la clase que viene. Es muy interesante, por muchas cuestiones es interesante. Pero hay un abogado defensor que hace un buen trabajo. Y hay otra que se llama La Jurado, que creo que es holandesa. Es terrible. Sí, pero si ustedes ven las dos, van a ver sistemas de enjuiciamiento muy diferentes a los sistemas que nosotros tenemos acá, y es muy interesante comparar sistemas de enjuiciamiento. Si llegamos a ver las dos, vamos a hacer ciertas comparaciones, porque tienen que ver cómo el jurado... y hay otra que era muy interesante, la de J.O. Simpson, ¿cómo se llama esa? Crímenes Americanos. ¿Alguien la vio? Sí, yo. Bueno, Catalina viene a full con la serie de abogados. Bueno, Crímenes Americanos es otra de un caso verídico y es muy interesante ver la dinámica de la cuestión probatoria en el juicio por jurados. Estas cuestiones, ustedes ahora cuando ya las miren, más allá de entretenerse y de pasarla bien, observen ciertas cuestiones, como por ejemplo, en La Jurado y en Crímenes Americanos hay sistemas de enjuiciamiento, uno norteamericano y otro europeo, con diferencias, pero el de La Jurado es impresionante, a mí me impresionó muchísimo ese sistema de enjuiciamiento, cómo interroga a los testigos, cómo hacen los careos. Así que bueno, estas recomendaciones fuera de programa se las dejo para que cuando ustedes ven esto... ¿El jurado o la jurada? No, La Jurado. Es una que es holandesa, si no me equivoco. Porque hay una que es italiana, que si no me equivoco, esa se llama... la italiana se llama... Porque hay una acá que me acabo de fijar que se llama El Jurado. Sí, No, por eso preguntaba yo también. no, es La Jurado, porque está centrada en una protagonista, es una chica que ella no quiere ser jurado y la llaman y en realidad se enfoca un poquito en cada personaje de ese jurado. Hay preguntas muy interesantes sobre esto, que en algún momento de la serie se hacen entre ellos, los jurados, como diciendo quiénes somos nosotros para estar juzgando a otros. Hay un momento que se reúne y todos como empiezan a mostrarse y dicen, si yo tengo estos problemas, si yo ¿Es rubia? ¿Eh?
¿Es rubia? Es rubia, sí. La una chica de pelo protagonista. corto. Sí. Porque en Netflix está como el jurado, entonces. Está como el jurado. Bueno, fíjense si dicen el origen, ¿de dónde es? Dice, no, pero te leo la descripción. 12 Sí. personas comunes y corrientes que libran sus propias batallas deben dar su veredicto en el caso de una mujer acusada de matar a su mejor amiga y a su propia hija. Esa es. Sí, sí. Está como el jurado en Netflix. Bueno, es esa. Interesante el sistema de enjuiciamiento, pero yo les recomiendo que si no la vieron, vean primero Crímenes Americanos, para que puedan advertir la diferencia, porque el sistema de Crímenes Americanos es más parecido al que ustedes están habituados. Entonces, cuando ven el otro, van a notar las diferencias. Y en Arenas Movedizas, que es escandinava, es otro sistema también. Entonces, más allá de que se entretengan, a ver, otra que yo no haya nombrado, otra serie de abogados que hayan visto. Bueno, hay muchas pelis. Una serie que yo veo que no es tanto de abogados, pero tiene La Ley y el Orden. Tiene mitad crímenes, mitad lado de abogados, está muy buena. Es muy buena y aparte está bastante bien hecha en cuanto a la realidad de cómo es el sistema. Está bastante bien hecha. Es un clásico, La Ley y el Orden es un clásico. Sí, no, aparte está buenísimo porque es algo que lo puedes ver en cualquier momento, que no le tenés que seguir el hilo, entonces... Sí, muy buena. Bueno, estas cuestiones, ¿cuál es la invitación que uno hace? Que uno esta profesión la aprende desde todos los lugares, desde todos los rincones, se nos cuela en todos lados, y uno es como que quiere zambullirse en esto y de alguna manera entrar a este mundo, tirarse esta pileta. Entonces... Profe, hay una que es muy buena, que se llama, yo la vi hace muchos años, porque yo ya tengo mis añitos. ¿Quién me está hablando que no veo? Carolina, sí. ¿No te veo? ¿Estás sin foto? No sé si tengo foto porque esto todavía no lo sé manejar. No importa, decime, Caro. Hay una que es muy buena, que se llama Tiempo de Matar, que se trata de una historia que él es abogado en la época que se acusaba, que existía el racismo y se lo acusaba a un hombre negro por matar a una nena blanca. ¿Cómo se llama? Que no la tengo esa. Tiempo de Matar. Tiempo de Matar. La voy a mirar. Matthew, no sé, no me acuerdo muy bien. Matthew el apellido y ella Matthew McConaughey. Matthew McConaughey es muy buena la película. Muy buena la película. Vos estás diciendo que lo mire el galán, me parece, que es muy buen mozo ese hombre. Me parece, chicas, que esta es una recomendación para nosotros. Esta es una recomendación para el clan femenino. No, la trama, porque la trama de la película, de cómo se usaba antes el tema del racismo, se lo acusaba a la gente negra por haber, supuestamente haber matado a una nena blanca, una criatura, y el papel que él toma con respecto a la película, con respecto al caso, que defiende a este hombre de color, lo hace muy bien la historia. Entonces, ay, la gente te corrijo, Caro, no es lastiman a una nena negra. No. Sí, a la nena negra la lastiman. Y los acusados son blancos, después cambian el acusado por negro. Ahí está. No vamos a contar la película. Y es lo que dice en el juicio de Chicago, que también es un caso verídico, que también dicen que es muy buena. Igualmente nosotros vamos a intentar a esto poner las preguntas. Yo me acuerdo, Pablo, que la clase pasada decía, ¿para qué? Si al final no importa cuál es la teoría del derecho que sustentamos, bueno, esto va a servir para hacernos preguntas. Cuando uno ve estos sistemas, a uno se le empiezan a generar preguntas cuando entra al mundo teórico. Cuando nosotros ahora vamos a empezar con von Wright y vamos a entrar a las preguntas teóricas. Y a medida que uno va explorando y cada vez va indagando más en cuestiones teóricas, se va poniendo un poco ese anteojo de teoría que nos permite ver cosas que antes uno las veía como un fenómeno, como una película de entretenimiento. Ahora otras preguntas se empiezan a abrir y otras reflexiones se empiezan a abrir a medida que avanzamos un poquito las teorías. Hoy nos toca hablar de este autor, de von Wright, y von Wright es un autor que
ustedes deben saber, ya les contó un poquito el doctor Peresegui, es finés, escribió un libro que se llama Norma y Acción, y este autor, que hace esta caracterización de las normas que vamos a ver hoy, es un autor que no era abogado, él era un filósofo que se dedicaba a la lógica, y en sus exploraciones empieza a hacer exploraciones de lógica deóntica. ¿Alguien sabe lo que es la lógica deóntica? Qué palabra rara, ¿no? ¿Alguna vez escucharon esta palabra? No. Ya no está en el colegio la materia lógica, ¿no? No. Los que somos más grandes hemos tenido alguna, en filosofía, alguna indagación en este plano. No, profe, yo soy más grande que usted y no la tuve. Bueno, yo tuve lógica, pero no me acuerdo de ese tema. En mi época, que yo hice bachiller con orientación docente, en quinto año lógica era una materia. Claro, yo hice el mismo y era así, una materia que era lógica. La lógica, nosotros tenemos diferentes tipos de lógica. Hay una lógica que es la clásica lógica proposicional, ustedes verán las fórmulas P y Q, y son proposiciones. Las lógicas modales tienen que ver con lógicas que hablan de modalizadores. Los modalizadores son como predicados de algo, por ejemplo. Las lógicas de la verdad hablan de la verdad posible, la verdad imposible. Digamos que posible e imposible son los modalizadores ¿de qué? De la verdad. Por ejemplo, prohibido y obligatorio son los modalizadores ¿de qué? De una conducta. Entonces, se dicen lógicas modales porque son lógicas que hablan de este tipo de operadores, no de la lógica clásica proposicional. Más allá de esta explicación, von Wright era un lógico que quiso trabajar lógicas modales para formalizar el derecho. Entonces, ¿por qué von Wright tiene esto de querer modalizar el derecho, querer poner en fórmulas lógicas el mundo del derecho? En el auge del Círculo de Viena, a principios del siglo XX, hubo un auge donde las ciencias físicas y naturales hicieron como un paradigma de ciencia, que todo aquello que no podía ser formalizado, no podía ser puesto en términos lógicos, quedaba como fuera del paradigma científico, quedaba como por fuera de lo que era el estándar de ciencia. Entonces, en estos momentos, ustedes no sé si escucharon hablar de un filósofo que se llama Wittgenstein, es el auge de las teorías de la filosofía analítica y de la lógica aplicada a todas las ciencias. Entonces había como una tendencia de que todas las ciencias fueran hacia ese lugar. Obviamente que las ciencias sociales tienen mayor dificultad al momento de poder ser, digamos, en algún punto atravesadas por el lenguaje lógico, porque utilizan otro tipo de lenguaje. Ustedes ya lo vieron con el doctor Peresegui, que el lenguaje del derecho utiliza el lenguaje natural. Pero por eso von Wright se interesa. Él era un lógico que quiso ver de qué manera o si se podía modalizar o formalizar los términos jurídicos. En este sentido, von Wright va a encontrar y va a teorizar mucho sobre el mundo lógico y va a hacer a lo largo de su vida un montón de estudios que empiezan desde este lugar tan rígido, tan lógico, y después a medida que va transcurriendo su vida, él va a Oxford, estudia en Oxford, después a Estados Unidos, vuelve a Oxford, vuelve a los países nórdicos, pero él siempre va a ir como después yendo hacia el mundo más humanista o yendo a estudios más humanistas. Este es si aquí hay personas que han estudiado historia de la ciencia o han estudiado la vida de muchos científicos, como estoy hablando de científicos de epistemólogos principalmente, por ejemplo Popper, o estoy pensando mismo en Husserl o en... se me escapó el nombre ahora de alguien que... Ahora me va a venir quien también escribió libros, que empiezan desde un punto de vista por ahí muy matemático y muy lógico, y al final de su vida, Dworkin también, van hacia preguntas más humanistas, a preguntas más centrales, más preguntas que tienen que ver con el determinismo, con el fin del hombre, con la naturaleza humana. Digamos que evidentemente la edad nos pone en preguntas de otro tenor, o el transcurrir de la vida de filósofos tan grandes. Mismo Einstein ha hecho estudios, o el mismo Kelsen ha empezado con estudios de
en principio muy lógicos, y en el final de su carrera han llegado a estudios de preguntas más humanistas. Forsyth hace este tipo de recorrido en su vida, pero nosotros nos vamos a centrar en la primera etapa de su trabajo, en el libro este que se llama Norma y Acción, que escribe Forsyth, donde él caracteriza esta teoría de las normas, que es la que está en casi toda la bibliografía de teoría del derecho. Pero ¿por qué les cuento esto? Para que nosotros nos situemos en que este tipo de autores no solamente se quedaron en Norma y Acción, después tuvieron un gran recorrido, y Forsyth fue un teórico muy prolífico, escribió un montón de cosas, todas muy interesantes, como una cabeza privilegiada. En su libro Norma y Acción, él va a hacer una clasificación de las normas, pero en este sentido la clasificación que él hace no tiene que ver con subtipos o subtipos de normas, como que él hace una clasificación y unas pertenecen a otras, sino que como todo buen filósofo analítico, él va a decir que ¿para qué se usa la palabra norma? ¿Para qué diferentes sentidos se usa la palabra norma? En esta materia, ustedes van a ver que muchas veces vamos a hablar de los filósofos analíticos. Los filósofos analíticos tienen esta particularidad de explorar el lenguaje hasta sus últimas consecuencias. Entonces, ellos van a ver, bueno, la palabra norma, ¿para qué se usa? Cuando avancemos en otras cuestiones, vamos a ver, bueno, la palabra responsabilidad, ¿para qué la usamos? La palabra acto antijurídico, ¿para qué la usamos? Va a ser siempre una pregunta así que tiene que ver con este uso del lenguaje. Entonces, Forsyth va a hacer una clasificación que se va a diferenciar las normas primarias de las normas secundarias. Para los que tienen el libro de Nino lo explica con mucha claridad. Yo siempre en esto sigo a Nino y no al libro del doctor Portela. Obviamente que las dos bibliografías son adecuadas, pero quizás por una cuestión de que me gusta más, en este punto uso la bibliografía de Nino. ¿Ustedes qué libro están usando para esto, chicos? ¿Qué les recomendó Perecegui? Sí, Nino. Bárbaro, entonces vamos a ir con el mismo texto. Él va a diferenciar normas principales de secundarias. Dentro del grupo de las principales están las reglas definitorias o determinativas, las reglas técnicas y las prescripciones. Regla mnemotécnica. Generalmente cuando nosotros tomamos los exámenes no se acuerdan muy bien de determinativas o definitorias. Yo les sugiero que usen definitorias porque se la acuerdan más fácil, porque la propia palabra les dice qué son las reglas definitorias. Son aquellas que definen una actividad. Si ustedes saben qué es esto, siempre se van a acordar de que son definitorias, determinativas o definitorias. ¿Cuáles son estas reglas? Son aquellas que nos determinan o nos definen una actividad en el sentido de que hay las reglas, por ejemplo, de un juego, de la gramática, de la lógica matemática, nos dicen qué cosas están permitidas o no para que una actividad sea lo que es. Por ejemplo, si yo digo que vamos a jugar un juego que tiene 11 jugadores que juegan para intentar meter una pelota redonda en un arco que está en la otra punta de esa cancha rectangular, perdón. Yo ya dije 3 reglas: 11 jugadores, pelota redonda, cancha rectangular y un arco. ¿A qué me estoy refiriendo? Definitorias y técnicas, ¿no? Sí, pero ¿a qué juego me estoy refiriendo si yo digo eso? Al fútbol. Fútbol. Bien. Si yo dijera que en vez de 11 son 15, que la pelota en vez de ser ovalada, en vez de redonda es ovalada, y en vez de ser un cuadrado el arco es un H, ¿a qué me estoy refiriendo? El rugby. Entonces fíjense cómo las propias reglas definen la actividad. Si yo cambio esas reglas, cambio la actividad. ¿Se entiende? Fíjense en el ajedrez, que es un juego tan reglado. Si yo hago un movimiento no permitido, no estoy jugando al ajedrez, estaré jugando otra cosa y estaré inventando otro juego, pero no va a ser ajedrez, porque esas reglas son las que definen el juego. ¿Se entiende esto, chicos? Si yo digo, ¿qué es el fútbol? El fútbol es un juego que se juega con 11 jugadores, que todos patean la pelota redonda hacia el arco contrario. ¿Está?
¿Qué pasa con las reglas de la gramática? Hay reglas permitidas o no permitidas para hablar cierto idioma, para hacer oraciones bien formadas en cierto idioma. Si no las estoy formando así, no estaré hablando un idioma, sino por ahí no estaré hablando nada, o estaré hablando otro idioma. ¿Se entiende? Si yo cambiaría cualquiera de estas cuestiones, no estoy dentro del marco de esa actividad o de ese juego. Por eso es como el prototipo, las reglas del juego. Es como el ejemplo fácil y el ejemplo del que ustedes nunca se van a olvidar. En el mundo del derecho hay muchas reglas de este tipo. La clase pasada lo hablamos. Hay muchas reglas en el Código Civil. Yo, por ejemplo, hablo del Código Civil porque es el que más uso, pero supongo que cualquier teórico de otra rama debe conocer otras. En el Código Civil, por ejemplo, en el área de contratos, cada contrato es definido en la ley. Entonces yo digo, la compraventa es, así lo dice la ley, la compraventa es el contrato por el cual una persona entrega a otra una cosa por una suma en dinero. ¿Está? Entonces, el propio artículo me está diciendo cuáles son los elementos de la compraventa. Y cuando ustedes estudien, tengo mis hijos hablando atrás y es muy difícil concentrarme. Es muy difícil. No pasa nada, profe. Yo tengo 6. Pero ustedes no los escuchan porque estoy con este micrófono, pero yo los escucho atrás y es difícil. Cuando ustedes estudian, el artículo del código dice eso. Cuando ustedes estudien contratos van a ver elementos de la compraventa, precio, cosa, objeto del contrato. Después en la teoría, digamos que los teóricos van a desmembrar estas características. Pero en la letra de la ley lo que hay es una definición clara. Dice, la compraventa es el contrato por el cual una persona entrega a otra. Entonces, como se lo dije en la clase pasada, si en vez de haber un precio en dinero, yo entrego una cosa, y en vez de entregar un precio, entrego otra, una cosa a cambio de otra, ese contrato deja de ser una compraventa. ¿Y en qué se convierte? En un trueque. En lo que se llama en el Código Civil una permuta. Lo que nosotros en el lenguaje coloquial decimos trueque. ¿Qué es una permuta? Es el contrato por el cual una persona entrega a otra cosa a cambio. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que cambia un elemento de esa descripción y cambia el contrato. Si yo digo que en vez de haber un precio, no hay precio. Yo le entrego a alguien una cosa de manera gratuita. ¿Qué sería esto? Una donación. Una donación. Es el contrato bilateral por el cual una persona entrega a otra de manera gratuita otra cosa. Entonces, fíjense cómo hay 3 contratos en el cual la variable de qué se entrega a cambio me cambia la definición del contrato. Fíjense que esto no es menor cuando nosotros hablamos de cómo se consensúa el lenguaje. Fíjense que en nuestro lenguaje está, en las reglas de nuestro lenguaje, hay un consentimiento de que esta variable hace que se cambie el objeto del contrato. ¿Se entiende? Cambiando la contraprestación, van a cambiar los contratos. Entonces, estas reglas determinativas son definitorias, en nuestro sistema legal está lleno. Esas dijimos, definitorias o determinativas. Después tenemos las directivas o reglas técnicas. ¿Cuáles son las reglas técnicas o directivas? Son aquellas reglas que indican un método para alcanzar un fin. En este sentido, podríamos decir, si quiero lograr algo, ¿cómo lo tengo que hacer? Si quiere prender la licuadora, presione el botón azul. ¿Alguna pregunta? Serían instrucciones. O sea, un Serían ejemplo. como instrucciones, claro. Entonces, si yo te digo, si querés prender la computadora, presiona el botón azul, me dicen, ¿cómo tengo que llegar a ese fin? ¿Qué va a decir Nino o von Reif en este sentido? Que estas reglas técnicas presuponen una proposición anancástica. ¿Qué es una proposición anancástica? Una proposición anancástica sería
una definición o una proposición que dice que para algo pase hay que hacer determinada cosa. Si yo digo, es necesario para encender la licuadora el botón azul. Mi lenguaje, ¿qué tipo de lenguaje fue? Si yo digo, para encender la licuadora es necesario apretar el botón azul. ¿Qué lenguaje usé? Informativo. Digamos que yo de esto que dije, para encender la licuadora es condición necesaria apretar el botón azul, es lenguaje informativo. Si yo digo, para prender la licuadora apriete el botón azul, ¿qué va a decir algunos autores? Que es lo mismo formulado de distinta manera. Es el mismo contenido de la oración formulado de una manera prescriptiva en vez de una manera descriptiva. ¿Pero qué va a decir von Wright? Que participan de los dos caracteres, prescriptivo y descriptivo. ¿Por qué? Porque la regla técnica tiene esa proposición anancástica que uno supone, que es condición necesaria para que algo pase a hacer determinada cosa. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? En realidad estamos hablando del mismo contenido expresado de diferente manera. Si yo digo la regla técnica, ¿qué digo? Si quiere encender la licuadora, presione el botón azul. Si yo le diría en el lenguaje informativo, diría, es condición para que ande la licuadora apretar el botón azul. ¿Se entiende? Una la dije en lenguaje descriptivo, la otra la dije en lenguaje, podría ser prescriptivo. ¿Está? Entonces, la regla técnica, ustedes lo que se tienen que acordar siempre, que es la instrucción, como dijo Brian, la instrucción para llegar a un fin. ¿Está? Con eso, esa es la regla técnica. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. En el libro de Nino decía que la regla técnica, de la regla técnica que para von Wright no es una norma que no es ni prescriptiva ni descriptiva. No se puede predicar verdad o falsedad. Claro. Y la anancástica dice que puede ser verdadera o falsa. Eso me mareó. Bueno, porque ustedes van a ver que von Wright no siempre, si vos seguís un poquito más adelante y lees la letra chiquitita, fíjate, que dice que hay autores que dicen que no habría diferencia porque la proposición anancástica es descriptiva, que para ellos este tipo de regla siempre sería descriptiva. Está con una letra chiquitita después de lo que dice von Wright. Sí. Claro. Entonces, ustedes van a ver que en muchos casos von Wright tiene una teorización de determinada manera. Von Wright dice que no es descriptiva ni prescriptiva, pero hay autores que consideran que como lo que cambia solamente es la formulación, sería descriptivo igual. Van a ver que von Wright, más que nada, cuando veamos la parte de acción, su forma de ver ciertas teorías no coincide con lo que después es en el mundo del derecho. ¿Por qué? Porque von Wright no era un teórico del derecho. Von Wright era un lógico, que él intenta modelizar un sistema. Pero él, después, cuando ustedes vean la teoría del delito, van a ver que algunas cosas de las que dice von Wright en su teoría no han sido tomadas así en el mundo jurídico. O sea que es verdad, para von Wright no son ni prescriptivas ni descriptivas, pero hay autores que dicen que como subyace la regla anancástica, son descriptivas. Listo. Lo que más me interesa es que ustedes entiendan que la regla técnica tiene este pasaje de un medio para llegar a un fin. Y esto, en el mundo del derecho, también lo van a ver. Por ejemplo, en reglas que me dicen cómo hacer un testamento. Para hacer un testamento tengo que tener 2 testigos, o cómo celebrar un matrimonio. Tengo que tener un oficial público, que les tome el consentimiento a las partes, o cómo hacer una sociedad. Van a ver el reglamento de persona jurídica, va a decir. Una masa. Tráeme la olla, ¿veis? Está arriba de la cocina, no vas a apagar el horno. Uy, perdón. No, está bien, está bien. Que tengo que hacer un estatuto, presentarlo en persona jurídica, tener un estatuto social con tanto capital. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que estas pautas nos van a decir cómo hacer para llegar a tener la sociedad, cómo hacer para llegar a hacer un testamento, cómo hacer para llegar a tener un matrimonio, o la celebración de un matrimonio. ¿Está? Hay este tipo de reglas. Ustedes piensen que von Wright, cuando hace esta descripción, dice,
¿Para qué uso la palabra norma? Bueno, para este tipo de cosas. ¿Te contesté, Paula? Sí, perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, después tenemos las prescripciones, que en este grupo de reglas principales son como las vedettes que vamos a dedicarles un poquito más de tiempo. Yo ahora voy a pasar medio rápido, porque después vamos a volver a las prescripciones. En principio, vamos a decir que las prescripciones, ¿qué tienen de particularidad? Vimos algunas cosas que en la clase pasada son emitidas por una voluntad, que es como dijimos, una autoridad normativa, que se dirige a un agente que va a ser el sujeto normativo y que van a tener, para tener cierta efectividad, una sanción. Esto es a grosso modo lo que nosotros entendemos por una prescripción, y cuando vayamos un poquito más adelante vamos a entrar en cuáles son los elementos de las prescripciones. Pero en principio podríamos decir que las prescripciones son esto. O sea que nos vamos a quedar que las principales son las definitorias o determinativas, las reglas directivas o reglas técnicas y las prescripciones. Ahora vamos a pasar a las secundarias. Las secundarias tenemos las reglas ideales. Las reglas ideales son aquellas que nos marcan aquello para alcanzar un patrón o un modelo. A ustedes les puede parecer, pero en el mundo del derecho hay estas normas, ¿cómo alcanzar un patrón o un modelo? Cada vez menos, pero en alguna época si ustedes escuchan a veces algún abogado grande en la tele, dicen, no, porque se tiene que comportar como un buen padre de familia, se tiene que comportar como un buen hombre de negocios. Estas son fórmulas que estaban en la ley del Código Civil y que decían, y el comerciante debe tener un comportamiento como hace el buen hombre de negocios. Había como un ideal que implicaba que el buen hombre de negocios tiene puntualidad en los pagos, tiene palabra, el buen padre de familia es responsable de sus hijos, se comporta de una manera determinada. Como ciertos ideales que están como consensuados socialmente. Podríamos decir que son las normas que determinan qué es un buen o un ideal de esa clase. O sea que se mencionan en este tipo de normas las características o virtudes de esta clase. ¿Se entiende? Conray dice que este tipo de reglas ideales participan en algún punto de las reglas técnicas porque nos dicen, si yo querría ser un buen padre de familia, un buen hombre de negocios, me dirían estas reglas cómo alcanzar ese ideal. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser un buen hombre de familia, un buen padre de familia, un buen hombre de negocios, un buen abogado? Y que participan de las reglas definitorias porque también nos definen el ideal de esa clase. O sea que estas reglas ideales participarían de estos caracteres. ¿Alguna duda con esto, chicos? Profe, disculpe. Sí. ¿Quién habla? Yo acá, Rodrigo Fares. Rodrigo, sí. ¿Determinan qué dijo? ¿Virtudes de clase? No. Claro, mencionan las virtudes características de lo que nosotros estemos hablando, si es del buen abogado, de un buen padre de familia, de un buen comerciante, de lo que ustedes definan. En realidad buen amigo, marcan, un buen médico, ¿no? De un buen amigo, de un buen médico, de lo que ustedes quisieran. Me marcan qué debería cumplir esa persona para cumplir ese ideal. Gracias. Chicos, me están llamando de tribunales. Un segundito, me desconecto. Tengo que contestar el teléfono. Perdonen. Se me fue la pizza al diablo. Perdonen. No pasa nada. Todo bien. ¿Alguien me podría repetir lo de prescripciones si no es mucha molestia? Lo que anoté es que son emitidas por una autoridad normativa dirigidas a un agente y tienen una sanción. Gaby, ¿a un agente o a un agente? A un agente, a un sujeto, a una persona. Claro, un sujeto normativo. Volví, no era urgente, pero yo veo tribunales y tiemblo. Nunca sé si tengo algún defendido que me quedó las trampas legales. Así que
Por las dudas, veo tribunales y atiendo. Bueno, Rodrigo, no sé cuál era tu pregunta. ¿Me te contesté? No, ya está, me faltaba bien. completar la definición. Bien. Bueno, después tenemos también la costumbre. La costumbre es interesante en algún punto porque también, si ustedes cuando estudian Derecho Civil van a ver que la costumbre también es fuente del derecho. Y la costumbre tiene algunas cuestiones como son ciertos hábitos que adquieren un plano de regularidad y con una conciencia de que en la comunidad hay una conciencia como de normatividad frente a esto, una presión normativa para cumplir esta costumbre. La gente la cumple porque siente la presión normativa de cumplirla, porque si no, no estaríamos hablando de esto como fuente de regular conducta. Y tiene ese carácter compulsivo de lo que es la sanción social. Por ejemplo, cuéntenme alguna costumbre que a ustedes les parezca que tiene sanción social si ustedes no la cumplen. Piensen en alguna. En el supermercado. A ver, ¿qué pasa en el supermercado? Hacerlo en el supermercado. Espera, ¿presión social o castigo así normativo? No, ¿qué costumbre? Ustedes advierten que ustedes cumplen por presión con las social. normas de tránsito. ¿Qué norma ustedes cumplen por presión social? Colarse en la cola del supermercado. Eso. Perdón, Pablo, no te escuché escuchar. Colarse en la cola del supermercado. ¿Hacer la cola en el supermercado? Colarse en la cola del supermercado. No colarse, bueno. Sí, claro, colarse. No, colarse. ¿Cómo se van a Para mí colar las en normas de tránsito. Las normas de tránsito Eso son es las lo que más me comunes. acuerdo de Mar del Plata. Que acá nadie hace fila, por ejemplo, para tomar el colectivo. Y Hacer allá fila en para Buenos el Aires, que barbijo. yo soy de allá, sí. La gente no hace, me asombra eso, que acá no respeten al que está esperando el colectivo hace media hora. En Buenos Aires no es así. Vos llegás a la parada y estás esperando el colectivo y nadie se te cola. Y acá la gente no lo cumple. Es verdad, es verdad. Acá Rocío dice el código de vestimenta. El código de vestimenta es una clara costumbre. El código de vestimenta, digamos, yo cuando iba a la facultad a dar clase, ahora lo hago por Zoom, pero nunca fui en minifalda a dar clase. Ahora estoy muy mayor, chicos, pero cuando yo empecé a dar clase a los 22 años y andaba todo el día en minifalda, pero para ir a dar clase no se me ocurría. Para ir a la facultad por ahí sí, pero para ir a dar clase, no. Con esto de la pandemia también se hizo, con esto de la pandemia se hizo costumbre del barbijo también, por ejemplo. Bueno, el tema del barbijo Bueno, ustedes vieron que ahora hay hasta costumbre que tiene que ver con el Zoom, las reglas del Zoom. Que el otro día estaba viendo que hay ciertas, no digo reglas de etiqueta del Zoom, acá me dicen el bautismo. El bautismo también en muchas situaciones es como una costumbre. Ahora vamos a entrar a las reglas religiosas y morales también. Acá me decía una compañera por el chat. ¿Cómo es? El código del Zoom ahora también hay ciertas pautas que tienen que ver con qué se condena y no se condena en el Zoom. Hemos tenido como algunos episodios que fueron bastante graciosos y otros bastante lamentables por la falta de cuidado de los Zoom, ¿no? Entonces como que se empezó a hacer como un estándar de cómo debería estar la gente en un Zoom. Por ejemplo, no estar los hombres con torso descubierto. Si bien en su casa por ahí están con torso descubierto, se supone que cuando está en el Zoom es una regla de etiqueta no estar con torso descubierto. Yo no vi toda la pantalla de todo, no sé si alguno tengo torso descubierto, creo que no. A ver, estoy chequeando, no tengo ninguno. Pero bueno, son como las reglas de etiqueta ahora de esta nueva norma. Yo no, profe, yo estoy vestida. Bueno, pero muchos llegamos a tener el torso, o sea, de la cintura para arriba vestidos y de pantuflas, y ves por abajo no querés mirar. Voy a confesar, chicos, que yo hasta hace un rato, porque tenía frío, tenía puesta una bata. Y antes de la clase me saqué la bata y me puse un suéter. Eso es la verdad que, bueno, eso no lo haría si yo estaría con cámara apagada. Por ejemplo, si no me tocara dar la clase y yo estaría en una clase que por ahí no tengo que estar con presencialidad, por ahí estaría en el mismo lugar donde estaba, con mi bata puesta, pero apagaría la cámara, no expondría la cámara con una bata. ¿Alguien me va a sancionar? ¿Alguien me va a poner una multa? ¿Alguien me va a hacer algo? No. Entonces, ¿por qué cumplo esa costumbre?
por una presión social. Entonces, ¿qué se dice? Que la presión de la normatividad o la compulsión de esa presión normativa hace que uno cumpla la costumbre. La costumbre en el derecho internacional tiene un peso bastante importante y también en el derecho comercial originario hay muchas reglas que estaban superditadas a la costumbre. Por ejemplo, en el tráfico mercantil, en el tráfico portuario, donde se decía, conforme la costumbre del puerto de llegada. Conforme, digamos que la costumbre no es algo que queda siempre como silenciado en lo implícito. Hay normas, cada vez menos, pero había en el Código Comercial originario nuestro, de Vélez, normas que remitían a la costumbre. Se pagará conforme la costumbre del lugar, en el Código de Comercio principalmente, no tanto en el Código Civil. Entonces, la remisión a la costumbre, si bien sigue siendo una fuente de derecho, la costumbre que nosotros estamos leyendo como norma, es más, muchas veces uno a veces duda, dice, ¿eso es una norma o es una costumbre que está tan arraigada que uno ya la cree como que es norma? Y a veces no está normativizada. Normativizada quiere decir positivizada en la letra escrita. ¿A qué se parecería profesora, en algún disculpe. punto? Sí, ¿con quién me habla? Romina, Anselmina. Romina, Buenas acá te veo sin cámara. Te veo el cuadradito porque negro. Sí, Vos estás ahora con cuando me arranque voy a poder hacerlo. No, vos estás con la bata, vos estás cómoda en tu casa. Te envidio, dale, decime, Romina. Hoy en día, por ejemplo, la condena social a veces es hasta más grave que la condena legal. Por ejemplo, el escrache social, lo que hace que una persona tenga que dejar un trabajo, lo que sea, o sea, no está pactado, no es legal ni siquiera, pero existe y está vigente. Es muy interesante lo que traes, Romina, es muy interesante porque como todo va mutando en los comportamientos sociales, esta cuestión de vos decís de lo que es la sanción social, a veces tiene una gravedad muy importante, a veces con una connotación muy positiva y a veces con una connotación muy negativa. Hay situaciones de escrache que para mí llegan a la ilegalidad y me parece que todos tenemos que estar como muy sensibles frente a esto por todo lo que esto implica. Me preocupa muchísimo, y es algo que hablo mucho con los adolescentes, el tema de que a veces no miden las consecuencias que puede tener alguna intervención de tipo grupal, que hacen en redes sociales, y la gravedad que esto tiene para la persona que las padece y que las sufre. Y creo que frente a esto todos tenemos que ser como muy activos en concientizar por ahí a los chicos que lo hacen como una gracia, como un juego de grupo, como algo de esas cosas que hacen frente a ciertos escraches que quizás a una persona la llevan a situaciones muy dolorosas y a veces casi sin retorno, porque yo he visto chicos que frente a estas situaciones han llegado a conductas muy extremas. Entonces, frente a esto, creo que hay que poder diferenciar dónde hay canales institucionales para hacer reclamos y dónde esta cuestión de la exposición de la presión social llega a límites a veces muy graves, muy graves. Claro, pero, por ejemplo, qué contradictorio es, porque Estados Unidos tiene legalmente un registro de gente, por ejemplo, pedófila. Y vos podés ver en tu celular que tal pedófilo lo tenés dentro de tu radio. Nosotros no tenemos eso. Entonces comienza esta legalidad autoinfligida por nosotros, por la sociedad. Lo que no nos da la justicia lo tomamos. Entonces, sí, pero una cosa es cuando esto ha sido tamizado por la legalidad, digamos, que haya un sistema legal que diga, estos hombres están en un contexto de pedofilia y para proteger a la sociedad lo publicitan, porque eso está aprobado. Otra cosa es cuando esto, a veces también pasa que algún delito o alguna situación no puede ser probada en la legalidad y pasa un escrache público. Hay algunas situaciones que uno a veces, depende qué historia escuche, las lee como justas y a veces se lee como, quizás para los que tenemos como el principio de legalidad muy instalado, se lee como una acción bastante injusta. La verdad que, sí. ¿Quién me habla? Algo, Carolina, claro, le cuento algo que pasó con mi hija, que la más chica, que es adolescente, tiene 15 años.
Resulta que yo en mi foto estaba en mi foto de perfil de WhatsApp, que la tenía ella, estábamos las dos juntas. Por desgracia, con el asunto de la pandemia, tenía el grupo del colegio, o sea, había compañeritos de ella, y sacaron de mi foto de perfil, la sacaron a ella y le hicieron un meme. A raíz de eso, mi hija se puso mal y me vi obligada yo a sacar mi foto de perfil, la foto de ella, ¿no? A modificar mi foto de perfil porque le habían hecho memes. Por ende, mi hija quedó, a ella le afectó. O sea, todas esas cosas que por más que los chicos digan que sea una broma, a la otra persona lo daña. Ojalá que se vuelva una costumbre, que se vuelva una presión normativa no hacer estas cosas. Porque a veces toda esta cuestión de género y todas estas cuestiones que en su momento eran como impensables, que la presión moral la presión social hiciera que cambiaran. Si ustedes ven en toda la cuestión de género, hay muchas cosas que antes se hacían que ahora hay personas que las siguen pensando, pero por una presión moral no las hacen más y no las dicen más. Ojalá que estas actitudes que tienen los chicos trabajemos tanto como para que se vuelva una presión moral no hacer más estas cosas, que se vuelva una presión normativa. ¿Me puedo aclarar algo? Sí, Gabriel. ¿Quién me habla? Marcela. Sí, Marcela. Con respecto a lo que están hablando del bullying, yo que he trabajado en gabinetes psicopedagogos por mi otra profesión, ¿verdad? En un momento hubo un proyecto de positivizar un montón de cosas respecto a estas situaciones que viven los chicos, ¿verdad? Porque hay chicos que últimamente se han quitado la vida, hay chicos que han desaparecido de sus casas. Entonces, si esto que justo estábamos hablando sirve, a mí me parece importantísimo el cuidado que tenemos que tener ante el escrache. Porque hoy cualquiera agarra una foto, la publica y hace un escrache y dice lo que se le ocurre de la otra persona. También no hay nadie que condene y que lo reviente. Cualquier Twitter, Instagram, y lo hace. Sí, pero hay que tener, como yo por eso digo, que ojalá que la presión se vuelva tan fuerte, la presión de sanción en contra de esto. Catalina, decime. Sí, que igual me parece que en estos casos que están hablando ustedes, las cuestiones de las presiones sociales o las normas que una presión social puede llegar a evitar este tipo de situaciones, a veces me parece que va más allá de eso. Hay un documental en Netflix que explica el caso de un grupo de chicas en Estados Unidos que fueron abusadas por otros menores, donde la justicia hizo su trabajo y en medio a medias, y se armó todo un escrache por parte de menores también, en donde apoyaban a los abusadores, y una de las chicas terminó suicidándose, y ahí nadie fue responsable. Entonces hablaba sobre la urgencia de empezar, que las leyes también empiecen a abarcar todo lo que tiene que ver con las redes sociales y lo que ocurre en Internet, que está completamente desamparado, porque creo que en casi ninguna parte del mundo es algo que está actualizado, ¿no? Yo creo que esto muchas veces da... sí, Gabriela. No, yo quería comentar sobre este Ponete tema. bien el micrófono que te escucho muy bajito. No, lo había bajado hoy porque estaba muy fuerte. A ver, ahí, ¿se me escucha mejor? Un poquito. Si no saco el video. Que lo que afecta, bueno, por supuesto el bullying afecta muchísimo, que es la agresión sostenida durante un tiempo sobre la que es objeto tanto una niña como un niño, pero el ciberbullying es más complejo porque no termina nunca, o sea, la persona afectada, una vez que se te suben a la red lo que sea, no sale de la red, porque realmente, o sea, eso nos tiene que quedar bien claro, que una vez que algo que se sube a la red, no lo bajamos más, por más que te digan, no hay posibilidad de bajarlo, porque realmente siempre queda, o lo tiene un usuario, o queda siempre queda. Una vez que subimos cualquier cosa a la red, eso queda.
Y el ciberbullying tiene esa característica que sigue afectando durante mucho más tiempo que el bullying, o sea, no se termina, aunque esa persona, y el caso, me vino a la mente el caso del suicidio de un chico en Bariloche, hace unos años, donde la persona que le hizo bullying se había arrepentido enseguida, pero realmente fue, porque es como una bola de nieve que comienza a correr y cada vez es más grande, y él se termina suicidando. Y aunque la persona que lo hizo pidió enseguida, dijo, no, me equivoqué, lo hice en un momento de rabia, no era verdad, no había pasado tal cosa, pero ya una vez que subió a las redes, no lo bajaron, bueno, y él tomó esa decisión. Realmente es un tema interesante para seguir pensando, y así estaba pensando como se estableció ahora sobre el grooming. Creo que también sería interesante comenzar a legislar sobre estos temas en Internet. Lo que decís, Gabriela, es así, y me pasó hace un par de años que tuve que dar unas charlas de grooming, porque tengo una hija de 20 años que conocía varios casos que habían sido, y ella me informó de un montón de redes que circulaban con fotos de chicas en Mar del Plata. Yo cuando me contó esto, mi propia hija, que en realidad fue mi instructora, porque después todo lo teórico está en los libros, pero uno visualizarlo, que la propia ciudad donde está uno, al lado de uno, esto está pasando, yo pensé que ya estas cosas que ya habían sido denunciadas estaban desactivadas, y cuando hice la prueba, como vos decís, Gabriela, esas fotos seguían colgadas las páginas, seguían esas chicas con nombre y apellido puestas en la red. ¿Y qué hacen? Vos cerrás una aplicación y aparecen en la otra, las multiplican, y con situaciones que realmente me quedé muy impresionada cómo los chicos manejan estos contenidos, y para los que somos grandes, pensamos que, bueno, se hizo la denuncia, se bajó el contenido, y uno piensa que terminó. Y como dice Gabriela, no terminó, porque eso, si la página se llamaba de una manera, al otro día cambió una letra y está de nuevo, y al otro día cambió una letra y está de nuevo. Son cosas muy graves, y en ese sentido ustedes que son más chicos seguramente manejan esto con más hasta conocimiento que nosotros, pero los adultos tenemos que estar por ahí. Yo que todavía tengo chicos de 12 y 15 años, ya los míos más grandes son como mis colaboradores ya a esta altura, pero los chiquitos, uno estar muy atentos a su lenguaje, a su forma de relacionarse con sus amigos, a sus comentarios que a veces dicen, bueno, es un chiste. Bueno, no se hace chistes con eso, ¿no? Hay que ser como muy estrictos en estas cuestiones, más a los que estamos cerca de... Todos estamos, en esto creo que hay una responsabilidad ciudadana de todos. Todos tenemos un primito, un amigo, un sobrino, creo que ahí ninguno estamos exentos de este tipo de hacer este trabajo de una manera activa, ¿no? Bueno, lo escuché y como no es mi tema no me meto. Creo que ahí todos tenemos una responsabilidad frente a esta normativa que en las leyes de niñez y de infancia nos hace que todos seamos actores participantes de esta responsabilidad. Y ahí ninguno está afuera. Pero es la madre, le puede decir, no, uno como... No, porque el replicarlo o el verlo, el compartirlo también te hace que seas de una parte responsable, exacto. Bueno, y también acá yo lo que veo, y por esto me toca verlo porque soy mamá, y muchos de ustedes, los que son más chicos, dirán qué plomo está hablando de los hijos, pero esto tiene que ver con que siempre tenemos en contacto un hermano más chico o alguien de la familia, que a veces eso, bueno, yo no fui, fue mi amigo, yo no pasé la foto, la pasó mi amigo. No nos exime, decirle a los chicos, no te exime de responsabilidad, vos tenés que decirle a tu amigo, no hagas eso. Tenés que ser participante. Yo a veces tengo un hijo de 15, dice, bueno, pero yo no fui el que hizo eso, eso fue fulano. Bueno, ¿y qué hiciste cuando tu amigo lo hizo? Bueno, que asuman los chicos también esa participación activa en decirle al amigo, aunque no sea lo canchero del grupo, sé que es difícil porque hay algo de lo grupal que se juega ahí, pero que tengan esa posibilidad de decir, yo ahí no te acompaño, yo ahí no te dejo. Esta cuestión de la presión social... Pero, profe, ¿qué pasa? Un ejemplo. Sí. Profe, tengo la mano levantada, si puedo hacer una consulta sobre el tema. ¿Bruno? Sí, sí. Sí, porque estoy levantando la mano y activan los micrófonos y no levantan la mano. Perdón, dale, Bruno. No, pasa nada. No, quería, volviendo al tema, porque se me pierde si no, y no termino de comprender, a ver, reglas ideales y costumbres eran parte de las normas secundarias y no parte ya de las normas primarias.
para Sí. que termine de explicar, o sea, porque nos fuimos por las ramas y no entendí, no terminé el tema de la costumbre. En la rama vos estás así. Vos tenés normas ideales, en las principales tenés directivas, las reglas técnicas y las prescripciones. Y en las segundas tenés las ideales, las costumbres y las reglas morales. ¿Mm? Como dice Bruno, como voy a seguir con las reglas morales, porque después, lamentablemente, con las reglas morales tenemos otro baile también, ¿no? Bruno, perdóname que haga un pequeño paréntesis para terminar con el tema de la costumbre. Otra cuestión que tiene que ver con la costumbre, que también es importante, que tiene que ver con todo el tema de la presión respecto de muchos factores que ahora estamos viendo con los cambios de las miradas de género, que tienen que ver con imposiciones respecto a la vestimenta, a la costumbre de, más que nada con la presión que tienen hacia las mujeres, que ahora por suerte están cambiando, como que antes a una mujer no se le ocurría nunca en una reunión de trabajo si no se había teñido las canas, ¿no? Era como, y hoy en día todo eso, hay un viraje que obviamente que en Europa esto hace 20 años que ya empieza a cambiar, pero en nosotros, que venimos siempre como un poco más atrás, hay cierta cuestión con la presión social, y acá perdónenme los varones, que a veces las mujeres tienen sobre ciertas cuestiones, que hacen a su estética, que hacen a su imagen, que por suerte se han trabajado mucho para que esta presión normativa y esta sanción social frente a ciertas cosas empiece a virar un poco a una cuestión más igualitaria, por suerte. Bueno, voy a las reglas morales. Las reglas morales, hay mucha discusión y hay mucho campo teórico para trabajar en esto, y von Wright no le da un especial tratamiento porque no sabe si encuadrarlas, las reglas, las definitorias o, las prescripciones o depende, podríamos decir que depende quién emita la norma moral, podríamos decir que es una prescripción. Por ejemplo, si hubiera una regla moral que emanara de Dios, que fuera teológica, diríamos que es una prescripción, pero de otro tipo, ¿no? Podríamos decir que ¿cómo definir una regla moral? Bueno, frente a esta cuestión de las normas morales, en el último capítulo de Nino, nosotros le vamos a dedicar una unidad entera a la cuestión de las reglas morales. Ahora, con von Wright, nos vamos a decir solamente que él habla de dos posiciones, habla de dos caracterizaciones. Las promesas, honrar a los padres. Hay algo que lo asocia él a las costumbres, las ve más por ahí, pero bueno, no se detiene von Wright específicamente en las cuestiones morales. Él va a decir que la concepción teológica se asimila a las prescripciones y la cuestión de las reglas morales teleológicas me se asimila a una regla técnica. Por ejemplo, ustedes saben que hay reglas morales que tienen que ver, que son las teleológicas, que dicen que lo bueno es aquello, o que busca el bien de la mayoría, o que busca el bien, la felicidad, perdón, de la mayoría o la felicidad de uno mismo. Según esto sería como una regla para alcanzar un fin. Si yo busco la felicidad de la mayoría, diría que lo bueno es aquello que alcanza la felicidad de la mayoría, entonces, ¿qué sería? Una regla técnica. Y si fuera del otro tipo, sería una prescripción. Cuando veamos las reglas morales, el último capítulo de Nino, que hay tantas clasificaciones, vamos a ver que es un tema muy complejo y que von Wright lo soslaya porque para él no tiene como mucha relevancia en esta clasificación. Estoy viendo que estoy muy sobre el horario, pero vamos a ir a las prescripciones que, como dijimos nosotros, son las que ocupan mayor lugar. Dentro de las prescripciones vamos a tener lo que se llama núcleo normativo. El núcleo normativo va a tener 3 caracteres o 3 elementos que son carácter, contenido y condición de aplicación. Voy rápido con esto porque ustedes lo tienen en el libro todo detallado. No tiene mucho sentido que estén copiando, porque en el libro lo van a tener detallado según el orden que yo les vengo dando. Carácter, contenido y condición de aplicación es un núcleo normativo que se llama así porque lo tienen en común con otras normas. Después vendría la autoridad, el sujeto y la ocasión, que para von Wright van a ser distintivo de las prescripciones,
pero no están necesariamente en otras normas. O sea que diríamos, carácter, contenido y condición de aplicación es el núcleo normativo. Autoridad, sujeto y ocasión son distintivos de las prescripciones, pero no necesariamente están en otras normas. Y promulgación y sanción se dice que son componentes, que están en ellas, que las definen, pero no necesariamente son componentes de las prescripciones. Fíjense, acá sí voy a hacer una llamadita, que cuando habla de la sanción... Perdón, profe. ¿Perdón? La última, ¿cómo era? Sanción, la última. Gracias. O sea, promulgación y sanción. Fíjense que la sanción que von Wright pone como el último elemento de las prescripciones, en la teoría de Kelsen, va a ser como el elemento central o el concepto primitivo, el concepto básico de su teoría. Fíjense como en dos miradas, que vuelvo a esto y acá me acuerdo de Pablo, que me dijo, ¿y para qué hacemos esto si ninguna teoría es verdadera? Justamente, Pablo, porque esto nos muestra cómo dos personas miran el mismo fenómeno y lo teorizan, le ponen un molde absolutamente diferente. Para la teoría de von Wright, la sanción es el último elemento de las prescripciones. En la teoría de Kelsen, Kelsen va a decir que es el elemento fundante de su teoría. Entonces, fíjense que por eso decimos que no hay teoría verdadera. Porque ¿quién podría decir que una de estas habla de la verdad? No habla de la verdad, habla de modelos que intentan teorizar sobre un fenómeno. Y quizás al fenómeno, como nos pasa a todos, uno pone el acento teórico en un lugar y otro pone el acento teórico o hace pivotear su teoría alrededor de otro concepto. Y esto lo marco acá porque si ustedes me dicen, cuando nosotros hablamos el otro día que yo les dije, ¿qué tienen todas las normas? Casi todos coincidieron con la sanción. Fíjense que pusimos el ojo ahí. Kelsen va a poner el ojo central ahí. Yo le dije, ojo, ¿qué pasa con el hombre bueno que no cumple por el peso de la sanción, sino cumple porque busca una guía para el derecho? Ese sería Hart, otro autor que vamos a ver, que no le da este peso a la sanción. ¿Qué quiero mostrar con esto? Justamente está que para el fenómeno este que nosotros estamos pensando, que es el fenómeno del derecho, las miradas, según donde cada uno haga el recorte, pueden ser distintas. Y esta mirada del recorte también es importante desde el punto de vista teórico porque tiene que ver cómo yo construyo mi objeto de estudio. Porque también podríamos pensar que nosotros tenemos un objeto dado, como si yo dijera el pino que tengo en mi casa, tengo ese objeto de estudio. Y en las ciencias sociales, muchos vamos a pensar en que no, que nosotros vamos a construir nuestro propio objeto y que también en la construcción del propio objeto de estudio vamos a tomar decisiones metodológicas. Entonces, cuando yo construyo este objeto, voy a tener una particular mirada y yo voy a estar construyendo eso que voy a estudiar. Esto le da mucha complejidad a la cuestión teórica, lo entiendo. Pablo, me vas a decir, ¿y para qué? Copiate del objeto, un objeto estándar. Ojalá pudiera, pero no lo tengo y lo tengo que andar construyendo. ¿Por qué? Porque justamente al ser un constructo humano, tenemos múltiples miradas y muchas veces miradas que tienen que ver con la mirada de época, muchas miradas que a veces tienen que ver con el contexto social, y vamos a ver que muchos autores van a participar de este tipo de miradas. Unos van a decir, no, es un objeto que está dado, es algo natural, el naturalismo va a decir, esto está y lo tengo que describir. Y otros vamos a decir, no, esto el hombre lo hizo, y el hombre lo va construyendo y lo va cambiando y lo va modificando. Entonces, frente a este tipo de miradas, también vamos a discutir hacia adentro nuestro propio objeto. Se vuelve complicado, Pablo, yo lo sé, pero bueno, sumate al club. Sí, pero también no tiene que tener en cuenta el contexto. Claro, y depende. Por ejemplo, hay algunos autores que van a decir, yo quiero sacar el contexto, mi objeto lo voy a construir tan puro, va a decir que Kelsen en la teoría pura, que quiero sacar el contexto. No quiero que el contexto me contamine mi objeto de estudio. Y va a ser como un laboratorio de un objeto muy reduccionista, muy reducido, para poder sacar estos condimentos. Otros que van a decir, no, este producto es puro contexto.
O sea que todo lo que me viene del contexto a mí me interesa. La política, la psicología, la sociología, lo humano, todo me va a integrar el contexto. Entonces, frente a esto, fíjense qué objeto diferente tenemos para estudiar si le damos cabida al contexto, qué diferente es al objeto si yo saco todo el contexto. Por eso les quise señalar esta diferencia. Fíjense que von Wright va a decir, la sanción es el último elemento de las prescripciones, y Kelsen va a decir, no me paro en la sanción, y de ahí en adelante construyo mi teoría. Chicos, estamos 8 menos cuarto, tenemos que entrar a cada uno de los caracteres de las prescripciones. Como es un tema que tenemos que ver todos los caracteres, si a ustedes les parece, yo lo voy a tomar del inicio para la clase que viene, para empezar con carácter, contenido, condición de aplicación y cada uno, porque si no ahora empiezo con carácter y los voy a dejar a mitad de camino. Me parece mejor tomar todos los elementos de las prescripciones juntos. No sé qué opinan ustedes, si están de acuerdo. No escucho. Sí. Sí, está bien. Genial. Está bien. Bueno, De los acuerdo. que... Bruno, hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si hay otras consultas, o sea, alguna otra cuestión que me quieran Yo, profe, tengo preguntar, una me duda. quedo en las preguntas que necesiten sobre estos puntos. Si hay alguna pregunta que tiene que ver con cualquiera de lo que estuvimos hablando, cualquiera de las otras reglas, nos quedamos conversando. Los Tengo que una ya consulta. quieren- Una duda, profe. Sí, ¿quién me habla? Santino, ¿el núcleo normativo cuáles Ay, eran? Santino, ahí te veo. Sí. ¿El núcleo normativo cuáles eran? Carácter, contenido y condición de aplicación. Profe, Sí, Rodrigo. cuando anteriormente habían mencionado normas y después saltó a reglas, ¿es lo mismo eso? Normas, A reglas. ver, generalmente cuando hablamos del mundo anglosajón, escandinavo, hablamos de reglas. Cuando hablamos del mundo continental, decimos Europa, hablamos de normas. Pero cuando hablamos en von Wright, cuando hablamos de Kelsen, vamos a hablar siempre de normas. Cuando hablemos de Hart, vamos a hablar de reglas. Por eso yo a veces uso las dos palabras indistintamente, pero en von Wright hablamos de normas. Tenés razón con tu comentario. Pero generalmente cuando ustedes vean que el mundo, hablamos del mundo inglés o norteamericano, hablamos de reglas, es un tema que tiene que ver con ciertos conceptos que cuando vayamos más adelante ustedes se van a dar cuenta por qué. Tiene que ver con dos sistemas del derecho que son bastante diferentes. Para que el sistema anglosajón es un sistema de casos y el sistema continental más de normatividad hacia el caso. Y nosotros vamos de la norma al caso. El mundo anglosajón va del caso a la norma. Sí. ¿Qué me pregunta? Profe, yo tengo una consulta. Dentro de lo que son las secundarias, solamente están las morales y las ideales, ¿no? Porque en esa parte justo me había perdido. Te perdiste. No, ideales, costumbres y morales. Ah, perfecto, gracias. La costumbre es parte de las secundarias. Para la Nos próxima entretuvimos hay que hablando leer del algo. bullying y nos fuimos por ahí me quedó, gracias Bruno que me volviste al programa, pero pasa esto, ¿viste? Claro, en esa Pasa parte justo esto, me que había uno a perdido. veces empieza a conversar de cosas que lo convocan y preocupaciones que todos tenemos frente a este fenómeno. Profe, me parece que estuvo muy acertada los ejemplos que pusiste, porque en realidad leer en el libro es muy claro, Nino. Entonces vos lo que haces justamente es ejemplificar lo que Nino está diciendo sobre el autor. A mí me parece al revés, que le da cuerpo a lo que nosotros venimos leyendo. Y aparte vos pensás una cosa, que el libro de Nino se escribió hace muchos años. Y los problemas que yo estudié con el libro de Nino, fíjense. No estudié, pero ya empecé a dar clase. A los pocos años que empecé a dar clase, empezamos a usar esta bibliografía. Y los problemas que teníamos en ese momento no son los problemas que tenemos hoy. Y los problemas de hoy no son los que teníamos hace 5 años. Entonces, a veces hay fenómenos que vienen como tan rápido y tan acelerado que a veces detenernos a pensar estos fenómenos no está de más. A veces quizás la invitación, cuando yo les digo que miremos una película, miremos una serie, tiene que ver con que esta bajada teórica
A veces, como yo lo entiendo, Pablo, el planteo el otro día, me es muy útil a veces este tipo de llamadas de atención a que no le vemos la utilidad. A veces no le vemos la utilidad, pero sí nos es la utilidad porque es el disparador para pensar otras cosas. Entonces, quizás el punto o el desafío nuestro es estas cuestiones tan teóricas que ustedes en algún punto puedan ver que estas teorizaciones nos llevan a pensar otros problemas que son de la cotidianeidad. Esta semana tuvimos muchos episodios. Hay episodios, hoy en día en Mar del Plata hubo scratches fíjense qué loco, ¿no? Que hablamos del scratch con el bullying, pero tuvimos el scratch a una defensora. ¿Vieron este caso de este motochorro que mató a una mujer en Buenos Aires, que la tiró al piso y falleció por una rotura del vaso? Que una persona que tiene una condena... ¿Psicóloga? Una psicóloga. Bueno, la defensora que pidió su libertad tuvo un ataque en redes sociales. La defensora fue una defensora oficial. Es una defensora oficial que tiene a una persona que está privada de libertad. Cuando no tiene un abogado particular, hay un defensor oficial que por turno tiene la obligación de defender a ese hombre. O sea que la defensora cumplió su rol constitucional. Si no lo hubiera hecho, está sometida a jury de enjuiciamiento. Lo defendió, ¿por qué? Porque hubo una normativa de Procuración General, cuando fue la pandemia, que instaba a los defensores a pedir la libertad de los defendidos que tenían patologías de pulmón. Este hombre tenía EPOC, parece. La defensora tuvo la obligación de pedir, por cuestiones de salud, su libertad. Hoy tiene un escrache en redes sociales por hacer su trabajo y cumplir una orden, en la cual le dijeron de todo que cómo había pedido la libertad de este hombre y un ataque en redes sociales. Entonces, fíjense cómo se vuelve a veces un sistema muy perverso, porque si ella no cumple la instrucción de sus superiores, es sancionada. Pero si cumple la instrucción y pide la libertad de su defendido, que ella no dispone de la libertad de su defendido, ella tiene la obligación de pedirla, se ve con un ataque en redes sociales. Entonces, fíjense, si bien esto es algo que... Le hago una pregunta con respecto a esto. ¿Hasta qué punto está obligada? Está bien, lo tiene que... Un ejemplo, a mí me gustaría seguir penal. Por lógica, es entendible que lo tiene que defender, pero ¿hasta qué límite lo puede defender? Salvo que tenga alguna cuestión personal, digamos que haya alguna cuestión de amistad, enemistad, nosotros los defensores oficiales estamos sujetos a todos los controles de un magistrado. Somos magistrados como los fiscales o como los jueces. Estamos sujetos a las mismas reglas. Entonces, si ella tuviera algún grado de enemistad manifiesta o de compromiso personal, o que la víctima fuera un familiar, podría excepcionarse de defender a esta persona. Pero si no, imagínense que siendo el derecho de defensa una garantía constitucional, que por eso hay un defensor público que lo toma, los defensores públicos, si no tomaran los casos que no les gustan, no existiría el defensor público. Sí, no, eso sí lo entiendo. Marina, yo creo lo que me refiero Caro es pregunta otra cosa, pregunta ver, si claro. ya hay un prejuicio sobre el delincuente que defiende. ¿Cómo un prejuicio? No entiendo. Sí, si lo considera que realmente cometió el delito, que no se merece igual tiene salir. que defender, ese es el planteo. Sí, ¿por qué? Porque que una persona cometa un delito no implica que no tenga derecho a defensa. Entonces, los que somos defensores, supongamos que a mí mañana me tocara defender, no me pasa porque yo soy de la justicia civil y de familia, pero si yo fuera un defensor penal y mañana me toca defender un ladrón, yo puedo saber que el ladrón hizo el delito. Eso no significa que yo no tenga que garantizar que las pruebas con que los condenen sean las pruebas adecuadas, que sean las pruebas correctas, que no se le ponga más prueba de la que tiene que ir, ni que se le pongan testigos truchos en el hecho. Digamos que el derecho de defensa, aun cuando la persona hasta confiese el delito, no es un derecho que se pueda resignar el derecho de defensa. Es la primer garantía constitucional que tiene cualquier persona sometida a proceso. Y es un derecho que ustedes, a medida que vayan transitando este camino, van a ser el derecho que ustedes seguramente con más fuego lleven en su corazón de abogados. Es el derecho inalienable de cualquier ser humano, aún hasta el criminal más aberrante. Ese derecho está. Ustedes pueden ver,
situaciones del derecho a la pena de muerte y cómo a veces este derecho ha permitido que a personas inocentes no se la condenen. Porque hay personas que aún con toda la prueba ha creído, cuando una persona dice soy inocente, y a veces se ha demostrado aún después de 15 o 20 años de una persona estando bajo presidio, que se ha demostrado su inocencia. Entonces hay muchos proyectos, también a nivel internacional con el tema de la pena de muerte, que se ha demostrado muchísimos casos porque el sistema judicial es falible. Y como sabemos que el sistema judicial es falible, tenemos que ser muy consecuentes con el derecho a la defensa. Y el derecho a la defensa no quiere decir que uno vaya en contra de lo que está aprobado, pero sí en poner toda la diligencia en que la prueba que se arrima al expediente sea la prueba más leal posible. Marina, entonces querría decir que más allá de la inocencia o de la culpabilidad, el defensor lo que tiene que asegurar que sea un juicio justo, ¿verdad? Eso es el derecho al debido proceso. Pero ojo, que a veces hay muchos casos donde las pruebas parecían en un sentido y después las pruebas arrojaron por consulta. Pues fíjense que ahora con las pruebas de ADN ha habido muchos casos revisados y que las pruebas después, con las pruebas biológicas contundentes, dan resultados que han liberado inocentes que durante por ahí 10, 12 años estuvieron presos. Estamos hablando ahora con esto que pasó con un delito que es como flagrante y estaría como muy patente esta situación de culpabilidad. Pero piensen que nosotros cuando somos defensores ponemos la mano y juramos sobre la Constitución que ese derecho de defensa para nosotros es el pilar de nuestro trabajo. Y va a ser el pilar del trabajo de ustedes también, porque todos los que somos abogados juramos por esa Constitución. No sé si respondí, Caro. Yo tengo una pregunta. Sí. Gracias, profe. Sí, Romina, sí. Por ejemplo, hoy, cuando comenzaron las clases, la pregunta que se planteó en algunas clases avanzadas era si el derecho y la ética y la moral eran compatibles, ¿cierto? Y la gran pregunta era, bueno, hay algunos opinan que sí, otros que no, pero en este caso, si usted es una defensora oficial, su ética y su moral no tienen peso en este momento. Porque usted tiene que cumplir con un reglamento, un decreto, usted tiene que defenderlo. Entonces, la ética y la moral, ¿dónde están? Mirá, yo creo que nosotros lo primero que tenemos que hacer es atenernos a la ley. Entonces, un naturalista diría que si una ley no es justa, no es derecho. Pero yo creo en el principio de legalidad. Creo en el principio de legalidad y creo firmemente en el Estado de Derecho y creo que si estamos con una Constitución vigente y un Estado de Derecho vigente, yo por la moral personal mía no puedo nunca, si no me dedico a otra cosa, no sé, me voy a una iglesia o evangelizo en la plaza o hago mitines y me dedico a otra cosa, pero si soy abogado y juré por la Constitución es porque estoy dispuesta a cumplirla y creo que en ese sentido creo que ni la ética ni la moral de los jueces puede primar sobre la ley. La verdad que la ley es la que nos unifica a todos, es el lugar de la ciudadanía, es el lugar donde todos somos iguales. Esa construcción de ciudadanía es la que hace que todos tengamos el mismo peso, que sea igual de importante un príncipe que un mendigo. Entonces es un lugar que es una conquista que ninguno a la que ninguno quiere renunciar. Entonces, en este lugar, Romina, la verdad que nunca me tuve, por suerte, la situación de que se me pusiera eso en tensión. No sé qué me pasaría, nunca se me puso en tensión, porque siempre para mí primó ese juramento que uno hace cuando es abogado, que es el jurar por la ley y por la letra de la Constitución. Y la verdad que creo que el derecho de defensa es el derecho que todos los abogados llevamos como nuestra bandera. Ojalá que para ustedes esto sea algo que les crezca dentro y que les dé las herramientas para pelear, porque nosotros muchas veces luchamos generalmente es una lucha muy en soledad y muy contra la injusticia. A veces el sistema es muy poderoso y los que nos toca defender a los derechos de personas que a veces están muy silenciadas es una lucha a veces muy desigual. Y si uno no tiene ese fuego adentro, es una pelea que ya la arrancás perdiendo. Entonces espero que todos en estos años de formación lo vayamos como incrementando, lo vayamos echándole leña para que ese fuego sea potente.
Alberto, te veo con la mano una levantada, no sé consulta. si querés hacerme una pregunta. Sí, era que esas normas consideradas de segundo orden son también denominadas mixtas ¿A cuáles le decís de segundo orden? a las morales, ¿A las las de costumbres y a los costumbres, ideales? claro. Sí, porque participan de características de todas. Acuérdense que von Wright cuando dice, hablamos de normas, va a decir, se usa la palabra norma para estas cosas y muchas participan de los caracteres de ambas. Entonces, cuando estamos hablando de las segundas que parecerían como más laxas, ¿es por qué? Porque en algún lugar las podríamos identificar con caracteres de las otras. Por eso se habla de mixtas. Porque se podría decir que en este sentido participan, por eso von Wright dice, yo no hago una clasificación de subsunción, como a veces ahí en el reino de la botánica que decimos género, especie, y vamos de ahí de mayor a menor, sino, va a decir von Wright, se usa la palabra norma para hablar de estas cosas. Y eso no significa tampoco, dice von Wright, que sean excluyentes de otras más. No pretende ser exhaustiva tampoco esta clasificación. ¿Está? Correcto. Chicos, ¿alguna Profesora, pregunta más? volviendo a lo que dijo Romina. Sí. Con el tema de que la ética y la moral sea parte del juicio abreviado, por ejemplo. Eso no ¿Quién me está jugaría en hablando? contra. ¿Brian? Sí. Eso ¿La no regla y jugaría la en- moral se parten de? que sea parte del juicio, o sea, tanto que esté en el medio la ética y la moral del abogado y la del juez. ¿No violaría el derecho del defensor, del defendido en sí? ¿Cómo, O sea, no te llego a entender la pregunta? a ver si me explico. ¿No jugaría en contra la ética y la moral de la imparcialidad del juez? Bueno, justamente, por eso yo digo que el principio de legalidad debe ser respetado. Porque imagínate que si te toca un juez con una moral y otro juez con otra, no puede ser que el destino de esa persona se juegue en la subjetividad del juez. El destino de esa persona se juzgará en todo caso en la letra de la ley, pero no en la subjetividad del juez. Justamente esta es una pelea que nosotros siempre queremos dar. Bueno, juzgame por la ley, no por tu subjetividad. Pero ¿qué pasa? Hay muchos márgenes en algunas legislaciones o no podemos generalizar en todos los... Justamente la ley penal intenta ser estricta. Digamos, el principio es la inocencia y la estrictez en la culpabilidad. Pero hay en otras ramas del derecho que hay más margen a la interpretación. Por ejemplo, supongamos que un juez tiene que resolver qué es lo mejor para un chico. Y se basa en el principio del interés del niño, el interés superior del niño. Por ahí el interés superior del niño para un juez es una cosa, y el interés superior del niño para otro juez es otra cosa. Entonces, en ese sentido, ojo con la subjetividad de qué se le está jugando al juez cuando decide qué es lo mejor, porque lo mejor va a tener que ver con su parámetro de sus ideales, sus conceptos. Por eso la ley ha intentado en las leyes de infancia hacer como cierta cuestión de lo mejor para el chico es primero tal cosa, segundo tal cosa, tercero, para que no quede tan librado de la subjetividad. Pero en estas cuestiones a veces es muy difícil que no se filtre la subjetividad. Y yo les explico con las cuestiones de género y las cuestiones sobre ciertos ideales como es qué es una buena madre de familia. Hay ciertos cánones que a veces los ideales que tienen las personas como sus significantes, es muy difícil que los corran de lado. Yo creo que debería haber entrenamientos concretos de que las personas puedan correr estos significantes, como hacemos los mediadores que nos entrenamos, en dejar nuestros significantes de lado para trabajar con el significante de las partes, porque si no, se vuelve al final un juicio personal, y eso no es lo que esperan, la comunidad espera que nosotros juzguemos en base a la legalidad, no en base a nuestra subjetividad. Me encanta, Aymara, que estés en clase con tu hija, me encanta que ella aprenda lo que está estudiando. Ya se acostumbró a estar a UPA. Ay, qué divina. Chicos, no sé si contesté, Brian, no sé si contesté tu pregunta. Yo tengo una consulta. Sí, Elizabeth. El jueves, que es feriado, ¿va a haber Zoom? No, no va a haber ¿No? Zoom. Ah, genial. No, los libero, esa tarde toman mate, disfrutan con la familia. Pretendo estar yo en mi jardín plantando plantas. No, en Semana Santa, chicos, están liberados. Marina, Así que ¿te nos puedo vamos a hacer una encontrar consulta? al otro jueves. ¿Cómo? Una consulta, una situación que por lo menos leí, no sé si habrá
resuelto de una familia que era de guarda, una familia de guarda con una nenita, no sé si han escuchado la situación, y en ese caso es una familia que la tenía que tener a la nena hasta los 6 meses, y se ve que no han realizado los trámites correspondientes desde el juzgado, claro, exactamente, y la familia la tuvo en tutela, no sé si se dice así exactamente. En guarda, sí. En guarda hasta los 3 años. Cuando solicitaron la adopción de la nena, hay una ley que indica que no se puede adoptar, que la familia de guarda no puede adoptar a la menor, y se la llevaron, digamos, a otra familia. Y la familia que estuvo con la nena desde los 3 meses, creo que era, solicita ahora una revisión. Bueno, en ese caso, claro, en ese caso te pregunto, ¿no se está teniendo en cuenta la necesidad del niño? ¿Y ahí qué sucede con la Como el ambulancia? caso de Candela. El caso de Candela pasó una cosa similar. Miren, esto es como diagnosticar a un enfermo por teléfono, ¿se entiende? Porque Bien. sin ver el expediente, sin ver la situación, sin ver cómo esto fue. ¿Qué les voy a decir yo desde la legalidad? Que la ley desalienta las situaciones de las guardas, lo que se llama guardas puestas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que muchas veces esta situación de que la gente no regularice los trámites, ¿por qué? Porque dicen, bueno, si yo me quedo con el chico, ¿quién me lo va a sacar cuando el chico tiene 5 años? ¿Quién lo va a sacar de la familia? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces estas situaciones, no estoy hablando de este caso porque lo desconozco, te estoy hablando de qué espera la ley cuando dice no se puede convalidar la guarda puesta. Tiene que ver con que estas ilegalidades a veces, hemos visto muchos casos, viene un nene de Santiago del Estero, termina en Mar del Plata, no se sabe de qué manera o cómo fue eso, si fue una entrega voluntaria que la madre consideró que sea la mejor familia para que lo cuide, si fue una venta, si fue un secuestro. Entonces, ¿por qué se desalientan las guardas puestas? Porque todo esto no se puede evaluar. Entonces, ¿qué pasa? Que si el sistema no dice están prohibidas las guardas puestas, este sistema se alienta. ¿Por qué? Porque a un chico le venden un bebé en cualquier provincia, espera hasta los 5 años y dice, ay, ahora me lo van a sacar, está conmigo hace 5 años. Y hay un caso muy, muy interesante, que es el caso Fornerón, donde el papá de una nena llega hasta la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque una familia en una situación muy irregular se queda con su hija, según esta familia una entrega voluntaria, pero bueno, y 12 años peleó por la restitución de su hija, este señor, que se entera que esa nena había nacido cuando la nena tenía meses de edad. Pero ¿qué pasa? Que no se la van a sacar, que no se la van a sacar, pasaron 12 años, cuando este hombre logra la sentencia definitiva, la nena tenía 12 años y se había criado con esta familia y no quería ni saber nada de este hombre. Fornerón fue un caso donde se condena a la Argentina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la dilación en resolver esta cuestión jurídica. Fornerón es un caso, un leading case, en el cual se ve qué pasa se usa este fallo para señalar la cuestión del tiempo en el derecho. Cómo el derecho no efectivizado en el momento consolida casi derechos ilegales, porque esa nena fue privada de su familia y ese padre fue privado de su hija, y ahora la situación de hecho es que ese señor es un desconocido, no quiere saber nada con ese señor. Fíjense que toda una situación de ilegalidad se consolidó en el tiempo. Y yo no sé cómo es este caso de esta nena, no lo juzgo, pero si hay que hacer un cambio y que esto vuelva a otra situación de regularidad, mejor que sea a los 3 años que a los 15. No, por Mejor eso que la ilegalidad se repare rápido. Si no hubo ninguna situación de ilegalidad, esta revisión probablemente le dé bien y esto se subsane, no lo sé, pero no le tenemos que tener miedo a la ley, porque la ley en algún sentido lo que intenta es a veces evitar el tráfico de los chicos, la venta de los chicos, los secuestros de los chicos, la trata. Estas cosas yo tuve que trabajar muchos casos así, pero en muchos casos me tocó escuchar también, bueno, pero si me la quedo 5 años, ¿quién me la va a sacar después? Y si en el sistema de inscripción legal de las adopciones
ese nene que está en situación de abandono o situación de que no tiene familia es anotado, se va a elegir gente que esté evaluada, probada, chequeada, pero estas guardas que los chicos traspasan, hemos visto también montones de situaciones de guardadores que después quizás, no sé si han visto casos en la tele, que han entregado a esos chicos, abusado de esos. Nadie chequeó a los guardadores, no pasaron por el sistema. Entonces esos chicos a veces terminan, no sé si vieron el año pasado, 2 nenas esclavizadas, que una vez que se las quedaron de manera ilegítima, nadie supo que esas nenas estaban con esa familia, porque esa gente nunca avisó, y cuando avisó ya nadie las quiso sacar, y a los 15 años fueron nenas que fueron explotadas sexualmente, porque los guardadores no tuvieron ninguna situación de ver si eran personas aptas o no aptas para la crianza. Lejos estoy diciendo que sea el caso del sí estoy diciendo que la normatividad cuando se hace de alguna manera es por algo. Entonces las guardas puestas, lo que se dice la entrega directa, por eso están prohibidas en la ley. No están prohibidas cuando son familiares directos, supongamos, la crió la abuela, la crió la tía, la crió la hermana de la madre. ¿Por qué? Porque se entiende que en eso por ahí Dios soporte a una situación familiar que tenía cierta precariedad. Entonces, pero cuando pasa un nene de una familia a una familia desconocida, la ley, cuando esto se conoce, lo advierte dice, a ver, paremos, ¿qué pasó acá? ¿Por qué esto fue así? ¿Por qué no hizo la inscripción, el registro? ¿Por qué este matrimonio o esta persona, a veces son personas, no se anotó para ser chequeado? Paula, es muy larga esta explicación, pero ¿qué te quiero decir con esto? Que estas leyes se piensan mucho y principalmente para evitar el tráfico. Perfecto. La verdad que yo había entrado en como una dicotomía personal en donde sabía que había que defendía la ley, digamos que yo estaba con la ley, pero también me encontraba frente a esa situación de la familia, entonces por eso te la preguntaba. Gracias. Pero vos pensá una cosa, si nosotros nos paráramos en el interés superior del niño, miraríamos este derecho desde el niño y pensaríamos que la situación de cómo esta familia llega a tener este chico no es menor. Porque si el chico, yo pienso, ¿no? ¿Cómo se crió esta nena en el caso Fornerón, que es el caso que conozco, no quiero hablar de este porque no lo conozco, pero en Fornerón, que una familia compró un chico de una manera ilegal, sustrayéndolo su verdadera identidad. Entonces, ¿esa familia podría ser la adecuada para el bien superior de ese niño? Y ahí está el peso, digamos, la ponderación de cómo yo peso, que es muy difícil, me imagino, para un juez. Gracias a Dios no me toca nunca estar en ese lugar, que es un lugar que me parece que debe ser muy difícil. ¿Cómo sopeso qué es lo mejor para el chico? ¿Desvincularse o vivir con una familia apropiadora? Y qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Dios nunca me ponga en esos zapatos de esa persona que tiene que decidir, porque ahí lo que el juez va a tener que sopesar es qué situación o qué decisión satisface mejor su interés. ¿Y cuál es su interés? El que mejor revalorice su propio derecho. ¿Qué es derecho? A su identidad, a tener sus vínculos, a conocer su origen. Qué derechos pesados, ¿no? A vivir en familia, a sus vínculos, al amor, a muchos derechos muy... Entonces, en este caso, ese juez va a tener un trabajo muy difícil. No lo conozco, pero va a ser un caso muy difícil. ¿Y por qué se Pero el juez tiene herramientas también para eso, ¿o no? Es muy difícil cuando uno trabaja con la cuestión de los vínculos familiares, es muy difícil, Pablo. Es muy difícil para todos los operadores. Debe estar intervenir psicólogos, me refiero a eso, obvio, a ese tipo de herramientas. Por supuesto que sí. ¿Y por qué se tarda tanto en resolver? Claro, eso reclamaba quien había cuidado a la niña. Claro, 3 años la cuidó a la nena. 3 años claro. Y la nena le decía mamá. Porque a veces esto llega, a veces el planteo a la justicia, de decir, yo tengo este chico, llega cuando el chico tiene 3 años. Si ese planteo se hubiera hecho... Fue entregado por la justicia en guarda. ¿Cómo? Fue entregado por la justicia en guarda. Y o sea, la justicia lo deja y no les resuelve el problema. O sea, ellos... Porque a veces, acá esta la pregunta también es, ese chico, yo tuve muchos casos así, que el sistema se le olvida en la situación de guarda. ¿Pero cómo se va a olvidar el sistema en la situación de guarda? Eso es ¿Por qué? Porque en las medidas estas hay un plazo en el cual alguien tiene que pedir la guarda. Generalmente el que pide la guarda a los 6 meses vencida es la familia que lo tiene. Se presenta y dice, señores, yo quiero la guarda. ¿Qué pasa? Como esa petición
yo no quiero hablar de este caso, vuelvo a repetir, no quiero hablar de este caso porque te no lo entiendo, conozco. Pero a veces la familia no la pide, porque si pasa el tiempo se consolida la situación, y a veces no la pide porque realmente no saben que lo pueden pedir, porque no se informan que lo pueden peticionar, a veces es adrede y a veces es por desinformación. ¿Qué pasa? El asesor de incapaces también puede pedir que ese chico vaya a la guarda, con esa familia o cualquier otra. Estos chicos que el sistema se olvida, lamentablemente hay muchos, pero a nadie tampoco se le escapa, a un guardador que tiene un chico en una situación de irregularidad. ¿Por qué? Porque cuando va a hacer un trámite a la salita de salud le van a decir, señora, ¿tiene ya la guarda hecha? Cuando va a, digamos, si está en el sistema público, eso en cada lugar que vaya se lo van a estar diciendo, señora, usted ya inició la guarda, usted ya hizo los papeles, digamos, que llegue a los 3 años sin papeles es una situación irregular. No sé qué habrá pasado en este caso. Por ahí, si es gente de una situación de desinformación, puede haber sido por eso. No quiero hablar de un caso que desconozco, pero generalmente las guardas, nosotros en la Defensoría, cuando la gente las viene a pedir, viene la gente a pedir la guarda y el mismo mes entra el trámite de la petición de guarda. O sea que cuando vienen a la justicia pública por gente sin bienes, se inicia de manera inmediata. Mis colegas, los defensores que tienen estos trámites, los inician inmediatamente. Y nosotros cuando tenemos guardas voluntarias que los padres quieren delegar la guarda, las hacemos el mismo día, vienen a pedir el turno, se les da el turno a los 15 días, vienen con los papeles y se hacen. Nadie deja estas situaciones a la deriva cuando las vienen a pedir, porque sabemos que son situaciones muy delicadas. O sea que en este caso los jueces estudiarán qué pasó, por eso no me quiero referir al caso particular. Chicos, son las 8:15. Los voy a despedir a todos. Les agradezco, me encanta que se hayan quedado con el interés de estas cuestiones que nos hacen un poquito, zambullirnos un poquito en este mundo que nosotros vamos a empezar a trabajar, les vamos a entrar a estas cuestiones, y siempre las preguntas que hagan a su interés son bienvenidas. Les pido, en esto sí, que comprendan la cuestión de no querer opinar sobre casos particulares, porque como ya les dije, cuando uno viene al pediatra le digo, ay, mi nene tiene fiebre, y dice, pero tráemelo. No, pero tiene fiebre, decime qué tiene. Y bueno, esto es, mi opinión de hoy es en base a la generalidad de la letra de la ley, pero no sobre casos particulares. Bueno, me despido y nos estamos viendo en 15 días. Disfruten Semana Santa y nos vemos para terminar el caso. Chao, Chicos, profe, gracias por quedarse un Chao, ratito más. profe, gracias. Hasta luego. Chao a todos. Hasta luego. Nos encantó la clase. Gracias, qué amable. Te agradezco mucho el comentario. Gracias a todos. Gracias. Chao, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.